Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:45 en la mañana. Verónica Chávez nos atiende telemáticamente. Ella es representante del colectivo. ¿Es Reacción o Reacciona, Verónica? Bienvenida. Buenos días, Fabricio. Buenos días a la audiencia en general. Es Reacción. Reacción, ok. Gracias por atendernos. Este colectivo justamente está o ha generado la voz de alerta respecto de los despidos de médicos y de profesionales de la salud. Entremos en materia. ¿Qué ha ocurrido en los últimos días, Verónica? Tenga la bondad. Bien, en realidad desde el 31 de julio del año pasado se han venido desvinculando a personal sanitario, auxiliares, enfermeras, médicos, tecnólogos, que trabajaron en primera línea durante la pandemia y que debían haber sido incluidos en el derecho al nombramiento por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. En el último feriado pasó algo en particular, se desvincularon, parecía que iban a desvincularse más o menos 52 profesionales del Hospital Carlos Honrado de Marín, y parece que esa decisión se revisó y desvincularon a 22 personas. En el Hospital San Francisco se desvincularon a 8 médicos que cumplieron 20 meses, es decir, un año y medio, exclusivamente haciendo atención de paciente COVID en el área de COVID. 15 enfermeras y también que trabajan en área COVID, y ahora nos reportaron en el hospital IES de Ibarra 42 sanitarios desvinculados, en los que están médicos especialistas, incluso del área de emergencia, del área crítica, médicos emergenciólogos, intensivistas, enfermeras y médicos en funciones hospitalarias. Es lo que ha pasado este fin de semana. Son los reportes que nos han dado. Pensamos que a nivel nacional podrían haber más, pero la gente en este momento está con mucho temor de mencionar estos temas. Están sufriendo de cierto hostigamiento, entonces probablemente son más casos. Correcto. A ver, el argumento, le pregunto a usted, Verónica, es la finalización del contrato, porque es un contrato ocasional. Entiendo que hay una norma legal que impide renovar ese contrato si ya pasa el tiempo de vigencia. De lo contrario, habría que hacer un nombramiento provisional, definitivo. No sé cómo es la figura, pero digo, ¿esa es la razón o cuál es la razón de estas desvinculaciones, Verónica? Mi percepción personal es que no responde a un tema de necesidad institucional que está más que probada en términos de necesidad, valga la redundancia, del personal. Quiero decir, es necesario ese personal. De hecho, Carlos Luis Tamayo en diciembre de 2020 mencionó que lo que se iban a dar eran 12.800 nombramientos. Y Francisco Cepeda ha señalado que solo se han dado 5.000. Entonces, de acuerdo a la planificación IES 2020, se necesitaban 12.000 nombramientos. Así que faltan todavía 7.000 nombramientos. Sí, en efecto, la ley establece que después de un contrato ocasional o lo que establecía la ley humanitaria, orgánica de apoyo humanitario, es que después de 2 contratos emergentes se tiene que generar ya una plantilla permanente de esa necesidad. Entonces, lo que ha venido pasando está fuera de la ley, porque por ejemplo, en el caso de los médicos del San Francisco, tienen 2 contratos emergentes, uno ocasional, y así ha pasado en todo el país. Quiere decir que la necesidad, de acuerdo a nuestra ley, ya estaba generada, y la obligación del ente administrativo era ya generar esa partida. Esa era la obligación de acuerdo a nuestra ley. Entonces, que no se haya generado esa partida por lo que haya pasado, ya no es un tema que conocemos, pero de acuerdo a nuestra misma legislatura, eso era lo que debía pasar. El primer punto. Y el segundo punto es que estas personas las que están siendo desvinculadas, que en nuestra base de datos más o menos hasta el momento son como 600 personas, tenían derecho a la ley, al nombramiento definitivo por la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, porque cumplían los requisitos. Entonces, el problema ahí es que cuando la ley salió, la norma que estableció el Ministerio de Salud era que tenían 6 meses para convocar a las personas y darles el nombramiento, y ni el IES ni el Ministerio de Salud lo hicieron en 6 meses. Por tanto, las personas que quedaron por fuera de estas convocatorias no estaban convocadas todavía, y ya se derogó la ley orgánica por la Corte Constitucional, y pues los dejaron fuera. En otras palabras, cuando esa norma estaba vigente antes de la declaratoria de la Corte Constitucional, igual el Estado no cumplió con la ley. En efecto.
Exactamente así. Tenían que haberse hecho las convocatorias a tiempo y no se hicieron. Además, la otra cosa que establecía la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario es que las unidades debían generar el recurso, el presupuesto para que se den estas partidas. Eso no se ha hecho. Frente a eso, ¿qué corresponde hacer? ¿Hay cómo hacer algo o ya no hay cómo hacer nada, Verónica? A ver, la situación es muy compleja porque en este país, al parecer, las sentencias de jueces tienen oídos sordos en las autoridades. Debería ya entrar lastimosamente acciones legales en contra de las instituciones que han incumplido. Y aquí hay un problema porque con la derogatoria del artículo 25, pues ha habido muchos jueces que han dado su sentencia negativa, otros la han dado positiva, porque ahí hay un conflicto con el autoaclaratorio de la Corte Constitucional. Si bien la Corte dijo, deróguese el artículo 25, en el autoaclaratorio señaló que ningún concurso que estuviera ya iniciado debía ser interrumpido y que esos funcionarios que tenían un beneficio legítimo debían llegar a la conclusión de su nombramiento. Pero en la mayoría de casos lo que pasó es que siguieron la derogatoria del artículo 25, pero hicieron caso omiso del autoaclaratorio. Y se interrumpieron y se suspendieron los concursos. En alrededor de 400 funcionarios hay sentencias dictaminadas por los jueces positivas para ellos, con indicaciones de que se incorpore a los médicos en los 90 días al concurso y entren al nombramiento definitivo, como es el caso del Hospital San Francisco. Los 8 médicos tienen acción de protección ganada, con una sentencia en la que el juez señala que en 90 días deben ser convocados y que no pueden ser desvinculados, despedidos en este caso. Sin embargo, la autoridad completó caso omiso. Entonces, por supuesto que las acciones legales están ahí para ejercerlas, pero sí es una situación difícil porque hay una inseguridad en términos de cumplimiento jurídico en el territorio nacional. Entonces, hay un grupo de funcionarios que están haciendo ya incluso acciones a nivel internacional con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Se ha dialogado tal vez con las autoridades, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Salud, con la ministra de Salud o con alguien del ministerio, en el caso del IES, con, no sé, el presidente del Consejo Directivo o las autoridades de los hospitales, tomando en cuenta que cada hospital tiene su propia gerencia y su propia autonomía? ¿Se lo ha hecho de esta manera, Verónica? Sí, de hecho nosotros hemos venido escalando los niveles jerárquicos desde las coordinaciones locales hasta los directivos. Hemos llegado a un conversatorio con la doctora Jimena Garzón el 22 de diciembre, donde hicimos una ruta de acuerdos en los que estaban, primero, garantizar que no se deje en el desempleo a estos trabajadores. Segundo, que el Departamento Jurídico analice el tema del término convocatoria, concurso, y se incluya a las personas que estaban legítimamente convocadas. Esta hoja de ruta se quedó ahí en el 22 de diciembre, no hemos tenido otra respuesta, lastimosamente, de la señora ministra, quien nos supo manifestar que estaban siendo tramitadas 3.600 partidas donde se incluían a la gente de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, pero hasta el día de hoy no ha habido otra respuesta. Hemos insistido, pero lastimosamente no hemos tenido el acceso. En el caso del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hemos dejado oficios en la presidencia del IES, y tuvimos la semana pasada justamente una reunión con el doctor Hugo Romo, quien es el director nacional del Seguro de Salud, quien nos supo manifestar que cada unidad tenía independencia para generar sus necesidades y requerimientos. Entonces, ahí no entendemos qué es lo que está pasando, porque esta fue la posición del señor director, y en algunas unidades hemos solicitado las respuestas, y por ejemplo en el Hospital San Francisco el director nos ha manifestado que él sí envió el requerimiento solicitando que estos funcionarios se queden en la institución, pero con nueva respuesta de planta central. Entonces tenemos ahí las unidades en territorio que están diciendo: nosotros estamos generando la necesidad, estamos pidiendo que los médicos se queden, y la nacional nos está negando. Y cuando vamos a la nacional nos dicen que es al revés. Entonces no sabemos por dónde mismo está el nudo crítico. Veamos qué pasa con eso. Verónica, le agradezco por el tiempo y por estos minutos con la alerta sobre esta situación de los médicos y profesionales de la salud. Muy amable por su tiempo. Buen día.
Buen día, gracias. Muchas gracias a Verónica Chávez, representante del colectivo Reacción, hablando sobre esta problemática, la situación de médicos y de profesionales de la salud desvinculados en las últimas semanas. 8:56 en la primera hora. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.